Hola, soy Cintia Sánchez y te doy la bienvenida a mi podcast Reflexivos. ¿Qué onda, reflexivos? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito. En esta ocasión tengo aquí a la señora Lupita, es una tanatóloga y vamos a estar hablando sobre el duelo, las etapas del duelo, qué es lo que uno necesita vivir y pasar en ese proceso y cómo pudiéramos pues agarrar algunos tips cuando alguien está en ese proceso. Buenas tardes, señora Lupita, muchas gracias por el tiempo que nos da y bienvenida al podcast. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Pues estoy bien, gracias a Dios, y gracias por la invitación. Y claro que me gustaría platicar un poquito sobre lo que es la tanatología. Es una disciplina que se encarga de ayudar a las personas que están atravesando un duelo. Un duelo no nada más es la pérdida de un ser querido, puede ser la pérdida de una mascota, la pérdida del trabajo, la pérdida de un miembro de nuestro cuerpo, la pérdida de una pareja, de un divorcio, de la infidelidad, la pérdida de la confianza, que también es un poco dolorosa cuando alguien te traiciona, ¿verdad? Entonces, a eso es los duelos que comúnmente estamos pasando, ¿verdad? Y la pérdida en esta pandemia, pues pasamos la pérdida de la movilidad, donde no nos podíamos mover libremente, por ejemplo, ir a visitar a nuestros familiares ni nada, a nuestras mamás, a nuestros papás o a nuestros viejitos, porque teníamos que cuidarlos. Entonces nos tuvimos que aislar un poco, unos 4 o 5 meses, y dejamos sin verlos, y esto ocasionó también pues por ahí una pérdida de la libertad. Claro, ahorita que le escuchaba me viene a la mente como un cierre de ciclos, ¿no? O sea, una vez que acaba un ciclo, como decía usted ahorita, por ejemplo, en un matrimonio o al perder la confianza quizás en una amistad también, ahí se cierra ese ciclo y uno comienza ese duelo, ¿no? Del que estábamos hablando. ¿Qué significa, o sea, como estar en el duelo es el proceso del sufrimiento o a qué se refiere en la tanatología? El duelo se refiere al dolor que ocasiona la pérdida, pero ese dolor, aprendes a vivir con ese dolor, porque si te quedas en la etapa del sufrimiento, porque sí sufres, ¿verdad? Sufres porque amaste, por decirlo así, a esa persona que ya falleció, implicó que depositaste mucha energía amorosa, que lo amaste, y al no tenerlo, pues eso duele, ocasiona un sufrimiento. Pero el sufrimiento es opcional, o sea, me quedo en el sufrimiento para, no sé, 4 o 5 años o más, o trato de sobreponerme y tratar de elaborar esa pérdida y de encontrarle una significación, que es la última etapa en la cual uno tiene que llegar cuando está en ese proceso de duelo. El duelo, según la doctora Elizabeth Roth, ella hablaba sobre 5 etapas por las cuales todo el mundo pasa, son etapas universales, porque lo mismo que vive un mexicano en duelo, también lo puede vivir otra persona en Europa, o sea, son etapas universales, y no se dan así de una forma lineal, sino que esas etapas, o sea, varían, o es como así como un remolino, como una montaña rusa, en donde experimentas una serie de sentimientos que tienes que ir afrontando y tienes que tener una conexión con ellos para poder pasar de una etapa a otra. Una de las primeras etapas es la negación. La negación es cuando te dice el doctor, por decirlo así, voy a hablar en un caso muy específico de una pérdida por la que yo he vivido, que es la pérdida de mi esposo hace aproximadamente, va a cumplir 10 meses de que falleció. Ahí me dan un diagnóstico que al principio, o sea, fue duro, porque me dice el doctor, tiene neumonía atípica por COVID, y sus pulmones pues tienen un 75% de daño pulmonar, o sea, está muy complicada su situación. Entonces, yo a él le dije, no te preocupes, vamos a buscar otra opinión para que nos digan a ciencia cierta si es en realidad lo que nos está diciendo este doctor. Como que en un primer momento no crees, o sea, hay una negación y buscas otra opinión. Entonces buscamos otra opinión, le hicieron los mismos estudios, otro neumólogo, y me dijo, o sea, tu esposo va a necesitar intubación. Entonces ya cuando me dijo eso y me dijo que tenía un 75%, hay cuenta que los mismos resultados en un hospital me los dieron en otro hospital. Entonces así funciona la negación, o sea, como un mecanismo de defensa
que tu cerebro va elaborando para poder amortiguar la realidad tan dolorosa que se avecina. Okay. Entonces, esa es la negación, y buscas otras opiniones. Posteriormente de la negación viene la ira o el enojo. Afortunadamente yo no sentí esa etapa de la ira ni el enojo, pero sin embargo me sentía mucha culpa. Sentía mucha culpa cuando cuando él ya fallece, lo entuban y todo, y que lo llevé al hospital. Yo sentía mucha culpa cuando él falleció, porque decía, si no lo hubiera llevado, a lo mejor no se hubiera muerto. Y si no lo hubieran entubado, o sea, él estuviera todavía aquí. O sea, empecé a elaborar muchas historias, y que son buenas, o sea, sentir culpa, porque eso te va a llevar a estar elaborando historias hasta llegar a un momento en que evalúas las dos situaciones y llegas al momento en que dices, o sea, como quiera hubiera muerto, si lo hubiera llevado, hubiera muerto aquí en mi casa de una forma muy dramática porque le iba a faltar el oxígeno. Y si lo llevaba, o sea, lo iban a entubar, y como quiera hubiera muerto, pero la intubación iba a ser como una forma paliativa, en donde él no iba a sufrir tanto, porque murió así como dormidito, como que le dio un paro, okay, y no sufrió. Entonces te quedas con lo mejor, pero sí es una lucha muy difícil porque el sentimiento de culpa está ahí y te tienes que estar elaborando diferentes situaciones hasta que llegas a uno. Luego, después de la culpa, ya viene la negociación. En la negociación sí también la viví, pero es un proceso muy cortito en donde uno trata de regatear con el creador, decirle así, o sea, de imaginar cosas, pero pues la realidad te muestra que él ya no está. O sea, de nada vale que tú estés regateando porque ya no está. Y posteriormente viene la tristeza, la depresión, es la cuarta etapa, en donde sí vives, o sea, pues mucha tristeza, mucho desánimo, un sentimiento de mucho dolor, y también te planteas, o sea, al estar así tan deprimido, ves que la vida sigue y que todo el mundo siga en sus actividades, y tú también te planteas esta posibilidad de decir, o sea, sigo en la depresión, sigo llorando, sigo acostada, sin hacer nada, o me dedico o sea, en eso acepto yo la muerte de él, porque quiero transformar ese sentimiento de dolor en algo, pues en resignificarlo y decir, voy a salir adelante por mí, por mis hijos y por luchar por lo que él me dejó, o sea, que me dejó un negocio, que tengo que trabajarlo. Y después de estar en esa crisis y de llegar a ese proceso de aceptación, o sea, te das cuenta que las crisis a veces te hacen crecer, porque a mí me hicieron crecer, o sea, de ser una persona dependiente al 100%, ahorita soy una mujer que sí vivo con ese dolor, mas no sufro. Vivo con ese dolor y aprendo a vivir con ese dolor, pero tengo que salir adelante, trabajar, y me he dado cuenta que que puedo con lo que estoy haciendo. Estoy trabajando, estoy liderando un negocio en el cual estaba así casi en bancarrota, y afortunadamente ahorita pues lo estoy sacando adelante. Entonces, es muy importante que los que están viviendo un duelo traten de vivir todas las etapas y no decir, brincarse de una a otra, o ir con un médico a que les dé una pastillita para sentirse bien. O sea, tenemos que tener un contacto con todas estas emociones que al final estamos experimentando, y que si tenemos ese contacto con ellas, las podemos vivir y superar. Y que después de una noche oscura siempre va a haber un nuevo amanecer. Pero es una decisión de nosotros quedarnos en ese dolor, en ese sufrimiento, o tratar de vivir la vida y vivir el día a día como si fuera el último día de tu vida. Y yo aquí te puedo decir que hay dos tipos de hombre. El hombre que eso lo dice el doctor Víctor Frank, el hombre que tiene desarrollado su vida espiritual, y el hombre que no tiene desarrollado su vida espiritual y que no tiene un motivo en la vida por vivir. Y es aquel que en el campo de concentración, cuando iban estos dos tipos de hombre, uno se miraba que iba derechito, imaginando en su mente que un día iba a salir, se imaginaba cómo iba
cómo iba a estar el mundo exterior cuando él saliera. Entonces él ya tenía en su mente ese deseo de salir, esa esperanza de que un día iba a estar fuera de ahí, que se iba a encontrar con su familia, que iba a trabajar, que iba a ayudar a los demás, que iba a lo mejor a escribir un libro, y de ahí nace la logoterapia, porque el doctor se imaginaba que iba a salir y tenía una esperanza, una fe. Y el otro hombre que también iba hacia esos campos de concentración, pero no tenía un motivo en su vida, era aquel que se electrocutaba en las barcas, pues decía, no tengo nada. Y decía, si voy a estar en el campo, voy a morir, y si me caigo aquí también en las barricas, o sea, también me voy a morir. Entonces, a veces ellos decidían eso, porque no tenían un motivo, no se imaginaban que un día podían salir. Entonces es muy importante, por ejemplo, en mi caso lo que me ayudó mucho es que yo creo en Dios y sé que el morir no es morir así físicamente, sino es un nacimiento a la vida eterna. Y siento y creo que en un momento dado yo me voy a encontrar en el cielo con mi esposo y si creo y siento, trato de ser una buena cristiana, de ayudar a los demás, de amar a Dios y en primer lugar pues estar en armonía con mi familia, con mis hijos, y eso es lo que me ha ayudado a salir adelante. El que trabaje, el que tenga muchas actividades en mi vida diaria, eso no implica que yo no esté viviendo un duelo. O sea, aprendí a vivir con el dolor, pero sigo aquí adelante. Pues muchas gracias por compartirnos esta experiencia de usted. Me gustaría ver, bueno, ahorita nos hablaba un poco sobre encontrar ese motivo, ¿no? El que te va a hacer seguir hacia adelante, porque al final, cuando hablando en la pérdida de un ser humano, quien sea, ¿no? En este caso su esposo, es mucho el tiempo que uno convivió con ellos como para dejarlo así nada más, ¿no? ¿Cómo se logra esta resignificación? O sea, uno solo, porque ahorita usted hablaba sobre esas historias que a lo mejor uno se va a crear y va a decir, bueno, fue por esto, o si lo llevaba o no al hospital, pero alguien, igual ahorita nos comentó que tiene que ver mucho el tema espiritual, pero alguien que está sumido, por ejemplo, en la depresión, pues todos sus panoramas van a ser, digamos, hacia el lado oscuro y hacia la tristeza. Entonces, usted y su familia, ¿cómo lograron esto, resignificarlo hacia el lado positivo? Bueno, somos una familia muy unida, que practicamos la religión católica y somos comprometidos con ella. Tratamos de tener actividad, bueno, venir a misa, hacer oración, ayudar a la gente que está a nuestro alrededor, tratar de vivir en armonía y en paz. Y algo que me ayudó mucho fue este libro que se llama Persiste, es una guía para elaborar el duelo y la muerte de un ser querido. Este libro me ayudó mucho. Vienen una serie de ejercicios que va haciendo uno diariamente, y el conocer también las etapas por las que uno está atravesando, también eso me ha ayudado mucho a poder salir adelante. Okay. Entonces, ¿y ese tipo de ejercicios en qué consistían? Por ejemplo, alguno. Por ejemplo, escribir cartas, de despedida, de agradecimiento, de perdón. Sí, pues porque acuérdate que las relaciones interpersonales o las relaciones de pareja no son todas al 100 de puro amor, sino hay dificultades, pero no centrarse en cosas negativas, sino buscar todo lo bueno que viviste con esa persona y agradecerle a la vida, agradecerle a Dios por esos 28 años de matrimonio y 7 de novios. Si tú cumpliste con esa persona en el tiempo que él estuvo, por ejemplo, en el hospital, que no renegaste, que lo cuidaste al 100, que lo apapachaste, que estuviste ahí con mucho amor, eso te ayuda mucho también a elaborar el duelo, porque no te sientes tan mal, porque sientes que cumpliste con esa persona. Entonces, esa es una de las cosas que también yo le puedo recomendar a la gente, que cuando tengan a un enfermo en fase terminal, o sea, lo abracen hasta el último momento y que no le tengan miedo a la muerte, porque al final de cuentas, o sea, nacimos
y morimos, y es parte del ciclo de la vida. Y tenemos que entenderlo, y aparte, cuando yo estaba estudiando tanatología, él y yo hacíamos los ejercicios de tanatología y me decía, a ver, ¿qué pasaría si yo me muero? ¿Tú qué harías? Y yo le decía qué haría, por ejemplo, en el negocio, qué haría, y empecé a hacer cambios en él, impulsar las ventas, o sea, buscar a un contador, buscar a alguien que me ayudara en la administración, o sea, siempre hacían los ejercicios, o sea, siempre hemos sido muy realistas. O sea, de alguna forma ustedes ya más o menos se habían preparado para el escenario, por así decirlo, ¿no? Sí, porque nosotros, cuando empezó lo de la pandemia, yo le decía, lo más seguro que tenemos es la muerte en esta situación de pandemia. O sea, siempre hemos hablado de la muerte y a veces jugando en la comida después de la sobremesa, mis hijos y mi esposo y yo jugábamos con respecto a eso. O él decía, no, pues cuando yo me muera, me incineran, esto y lo otro. O sea, y nos decía. Y yo también, o sea, siempre jugamos. O siempre platicábamos con respecto a la muerte. ¿Qué pasaría si él moría? ¿Cómo le tendría que hacer yo en esta situación? O sea, como normalizar el tema de la muerte, ¿no? Y no tenerlo como algo lejano o algo que no nos va a pasar. Y, o sea, ese sería como uno de los puntos que pudiera hacer la gente, ¿no? Claro. Yo creo que desde primaria o desde secundaria, se tendría que hablar en los libros, base, o sea, sobre lo que es la tanatología, de lo que es porque en realidad la tanatología no propiamente estudia la muerte. O sea, en griego significa tanatos, muerte, luego el tratado de la muerte, pero en realidad lo que estudia un tanatólogo es ayudar a la persona al buen morir durante su vida. O sea, durante su fase terminal, podríamos decirlo así. O sea, le ayuda. Porque el hecho de decir te vas a morir, muchas veces la gente tiene mucho miedo, o la familia tiene mucho miedo porque se va a morir. Entonces, si nosotros lo enfrentamos, y vemos qué es lo que va a pasar, es menos doloroso. Volviendo un poco al tema de la religión, mucha gente, bueno, que yo conozco, que ha estado alrededor mío, pues lo primero que hacemos es como decir, pues, ¿por qué, verdad? Y renegar, un poco no lo platicabas, hacia Dios, en el sentido de, ¿por qué me pasó esto a mí? Ayer estaba leyendo por ahí referente a todo esto de la muerte y el proceso, y decían que a lo mejor uno de los pasos era no hacer la muerte como tuya, en el sentido de decir, ay, yo estoy sufriendo, o sea, es mi sufrimiento, yo muero porque murió la persona, ¿no? Porque la persona es la que murió, no tú. Sino, obviamente tú vas a extrañar a esa persona, pero mucha gente hace suyo la muerte, como si esa persona, o sea, a la hora que murió esa persona yo muero, pero yo sigo viviendo, ¿no? No sé. Sí, hay un libro que se llama No te mueras con tus muertos. Okay. En donde nos dice, o sea, lo que tú estabas mencionando, o sea, no podemos dejarnos morir porque fulanito o mi esposo se murió. A él le gustaría que yo viviera como he vivido siempre. Por ejemplo, él y yo íbamos siempre a la montaña, los domingos, caminábamos. Entonces mis hijos dicen, mamá, nada más no nos pidas que vayamos contigo a la montaña porque es una actividad que no nos gusta. Entonces busqué un grupo de montañismo y ahora me voy con unos chicos y personas de mayor edad como yo y voy a la montaña y me siento muy a gusto y me siento feliz y me gusta contemplar la naturaleza y veo y digo, si él anduviera conmigo, o sea, o si él me está viendo desde donde está, a él le daría mucho gusto o le daría mucho gusto que yo haga lo que a mí me gusta hacer, que era una actividad que teníamos en común. Y por lo regular la gente deja de hacer esas actividades, ¿no? Porque le recuerda a la persona, porque te lleva a un lugar de tristeza. Pero tiene que ver con la resignificación de la que nos hablas, ¿no? Sí, de que no te puedes morir con esa persona. Y aparte, a mucha gente que le gusta vivir en el sufrimiento es porque a veces adquiere ganancias secundarias. Y porque le gusta que la demás gente... Bueno, en el duelo es normal el sufrimiento,
pero a veces la gente se queda muy estancada en el sufrimiento, le gusta, no sé, pasan años y todavía sigue sufriendo y todavía sigue llevando el luto y toda la gente la ve así como, ay, o sea, porque tiene una ganancia. Claro. Una ganancia secundaria, el que los demás volquen toda su mirada hacia esa persona, hacia ella, hacia a la que está sufriendo. Entonces, pues yo creo que si tú vas uno se tiene que adaptar a este tipo de situaciones y no quedarte en ese sufrimiento. Uh-huh. Por ahí recuerdo a alguien que, no me acuerdo quién es, habla sobre que nosotros, a lo largo de nuestra vida, siempre hay pérdidas, pero que tenemos que tolerar estas pérdidas que están ligadas a todo crecimiento y cambio, porque después de una pérdida, después de una crisis, hay un crecimiento. Sí, definitivamente, porque al momento de que, bueno, llevándolo al plano del coaching, justamente se trata de esto, de cuando uno está, digamos, en el confort, en que la vida pues es plana, pues no hay un crecimiento, no hay una búsqueda por nuevas formas de crecer. Por ejemplo, ahorita nos comentabas el tema de a lo mejor tú antes no trabajabas y ahora que tu esposo se fue, pues tuviste que meterte y ver qué onda y demostrarte que sí eres capaz de hacerlo. Sin embargo, antes pues a lo mejor no lo hacías por comodidad, porque pues él estaba. Sí, me queda claro ese tema del crecimiento. Entonces, bueno, pero ¿qué podemos hacer con ese tipo de personas que se quedaron a lo mejor estancadas en el sufrimiento de alguien que ya murió pues hace 3, 4 o muchos más años? Ellos tiene que ver simplemente un poder de decisión, de decir ellos, ¿sabes qué? Pues ya. Sí, a lo mejor la gente cercana a ellos les puede sugerir que acudan con un psicólogo, con un tanatólogo, pero es una decisión propia de la persona. Si la persona quiere salir, o sea, lo va a buscar la ayuda. Y si no quiere salir, o sea, ahí se va a quedar. Pero lo más importante es salir, tratar de vivir todas las etapas del duelo, elaborarlas y llegar a la resignificación o sea, no sufrir por sufrir. Ya. Y ahorita que nos decías de las etapas del duelo, decías que no son lineales, o sea, uno puede ir adelante y luego regresar otra vez a la negación y así, ¿o cómo? Sí, a lo mejor propiamente a la negación, pues sí, o sea, a mí me pasó hace como 2 meses, que yo estaba muy enojada, pero con mi esposo. Y tengo una foto en la sala y fui y le reclamé. Uh-huh. ¿Y qué le reclamaba? Que porque no se cuidó. Y estaba muy enojada con él. Y luego ya, o sea, se me pasó y reaccioné. Dije, bueno, o sea, no me había experimentado yo el enojo desde que él, ya llevamos que 9 meses y hace como unas 3 semanas me apareció el enojo. Uh-huh. ¿Y cómo lo manejaste? Pues se lo exterioricé porque no lo había exteriorizado. A lo mejor sí estaba ahí y no lo había sacado. Y lo saqué y me sentí bien y reaccioné. Dije, no, pues, o sea, se fue. O sea, por estar enojada no lo voy a traer. Por estar llorando no lo voy a traer. O sea, la realidad te indica que él ya no está y que puedes estar enojada y que para qué utilizas esa energía en ese enojo si como quiera ya no va a estar. Y mejor utilizar la energía en cosas más positivas. Okay. Ayer que te digo que estaba viendo este documental, también hablaban sobre cómo, pues sí, resignificar la muerte en el sentido de, por ejemplo, alguien decía, no, es que yo cuando veo mariposas, o sea, sé que es esa persona, ¿no? que está en otro lugar. O, por ejemplo, vi por ahí uno donde unas señoras le decían a su mamá, pues cuando la tenían en el lecho de muerte, que cuando muriera, para saber que está bien ella, que por favor a ver si les podía mandar una señal de un cardenal. Uh-huh. Y de hecho, pues lo grabaron, de que cuando fueron a dejar sus cenizas, no recuerdo dónde, vino un cardenal rojo y se le paró en la mano a la chica. Entonces ella de ahí decía, no, pues yo ya digo que mi mamá está bien y de ahí lo tomo. Otras personas decían, no, pues es que, o sea, eso para mí no funciona. Cada quien puede encontrar, digamos, esa resignificación, ¿no? Sí, depende mucho tu mundo interno, tu mundo,
Porque, por ejemplo, el cielo para cada uno de nosotros es diferente. Ujú. Entonces, si ella resignificó y piensa que su mamá va a aparecer así a través de un cardenal o de un colibrí o X, o sea, es válido. Y depende mucho de su mundo interior. Okay. Pero es válido todo lo que uno resignifica, cómo quiere que se presente esa persona con nosotros. Okay. Y por ejemplo, usted está muy metida en la parte de la religión y en el catolicismo pues no aceptan una señal de ese tipo, o usted, por ejemplo, ahorita, ¿en dónde piensa que está su esposo o qué fue lo que, cómo trascendió? Uh-huh. Mira, yo pienso y tengo la firme que él está en el cielo. Te voy a decir por qué. Él no era muy católico ni muy creyente. Entonces, él tuvo la oportunidad de que un padre lo acompañó en el proceso de estar enfermo. Uh-huh. Le llevaba los santos óleos, le daba la comunión, de perdonarle, el Padre le perdonó los pecados, que fue Jesús a través del Padre. Entonces yo le pedí a Dios que lo sanara. Y yo confiaba en que él iba a salir adelante, porque era un hombre joven, ya, te digo, practicaba el montañismo, el senderismo, nunca había tenido ninguna otra enfermedad, no fumaba, no tomaba, no se desvelaba, entonces yo confiaba en que él, por su condición de salud, iba a salir adelante. No salió. Entonces me consuela que Dios no lo sanó físicamente, pero sin embargo su alma y su espíritu, o sea, Dios lo sanó, porque tuvo la conversión antes de morir. Entonces yo me quedo con lo mejor, que es eso. O sea, que Dios lo sanó, que Dios lo sanó su alma. Entonces por eso me siento tranquila y me siento muy en paz. Claro, hay momentos en que sí me acuerdo y derramo una lágrima, pero no es todos los días. Trato de buscar recuerdos positivos y eso me ayuda a no sentirme deprimido. Pero que he experimentado la tristeza, sí la he experimentado. De que he llorado, sí he llorado. ¿Y sus hijos cómo llevaron el duelo? Igual que yo casi. Tienen su cuadernilla de trabajo. Okay. Uh-huh. Y también vienen a la iglesia y también están 100% convencidos de que su papá trascendió al cielo. Y me ayudan ahorita en el negocio. Por ejemplo, la mayor está en Ciudad de México trabajando, el siguiente, de 24 años, está conmigo trabajando, y la más chiquita me ayuda en redes sociales, es mercadóloga, y me ayuda a hacer las ventas a través de Facebook, WhatsApp, y todo eso. ¿Y cómo se siente ahora siendo el líder del negocio? ¿Cómo me siento? Pues me siento... Al principio me sentía con mucho miedo, me angustiaba. Pero conforme estoy aprendiendo y adquiriendo experiencia en el negocio, ahí voy. No te puedo decir que me siento 100% segura de que pueda sacarlo adelante, pero sí lo voy a hacer. Yo tengo, bueno, un tío también murió hace poco, entonces mi tía también se quedó con el negocio. ¿Y cree usted que una forma de, digamos, honrarlo quizás es continuar con ese negocio y hacer que crezca como él a lo mejor quería o lo que sea? Sí. O sea, también es una forma de resignificar el qué voy a hacer o cómo voy a apoyar lo que, vamos a decir, era a lo mejor su misión en la tierra, ¿no? Uh-huh. Sí, el trabajar, el buscar alternativas de solución para mejorar el negocio, eso me mantiene con esa esperanza de que voy a salir adelante y que voy a honrar su vida a través de que ese negocio crezca. Uh-huh. Y de hecho, ya creció poquito. Uh-huh. Por ejemplo, ya ahorita compré 2 coches, cosa que él no había hecho. Las ventas se han mantenido.
Y estoy administrando como más organizado. Okay. Perdón. Bueno, pues es que, digo, al final del día cada quien tendrá sus habilidades, ¿no? Y a lo mejor él tenía otro tipo de habilidades no tan administrativas. Lo que pasa es que él nos quería dar todo. Okay. Y a los chamacos no les negaba nada. Entonces yo me administro mejor y ellos antes eran puro principio de placer, dame, y ahorita, o sea, les planteé la realidad, y le digo, o sea, aquí estamos. Entonces me dice, no, pues vamos a seguir como tú estás trabajando. Claro. Uh-huh. Sí, pues, siempre a lo mejor, bueno, en este caso estamos hablando de la figura paterna, pues siempre se considera como el proveedor, ¿no? Y de alguna forma, pues él le hacía como podía para darles lo que necesitaban. Volviendo al tema de lo que son las etapas en sí. Entonces, bueno, una vez que yo ya pasé la etapa de la negación, por ejemplo, a mí me pasó con un tío hace unos 10 años que murió. Yo estaba de viaje y cuando yo estaba de viaje. Entonces me hablaron para decirme y me dijeron, no, pues vente, porque pues ya lo vamos a enterrar y todo, él murió en un accidente. Entonces, yo sí quería venir, pero no vine, porque como que para mí era, o sea, en ese momento era, si voy, es como ya murió, ¿no? Y entonces estaba en esa etapa, ¿no? En la que te dan la noticia y tú dices, no, o sea, no voy a ir, ¿no? Porque al ir y verlo era como ya aceptar que había muerto. Digo, al final ya había muerto, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando uno está así en la tristeza o en el por qué pasan las cosas, muchas veces no encuentras tan fácil, porque a lo mejor no tienes la base que usted nos comenta, ¿no? De su familia, la parte espiritual o de la religión o como sea. Entonces, ¿qué cosas puede hacer alguien que está como en ese sentido en donde no a lo mejor no tiene toda esa base espiritual que le va a llevar al camino a lo mejor a salir rápido de esa situación? ¿Qué pueden hacer ellos? Buscar ayuda. Y aparte puede haber redes de apoyo que a lo mejor le pueden ayudar por ahí a que haga consciente esas emociones o esas la tristeza, la negación, o sea, todas esas etapas, vivirlas y hacerlas conscientes, tener una ¿cómo te diré? Vivirlas, o sea, y la realidad te va mostrando, o sea, no está, te quieres quedar aquí, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo quieres vivir? O sea, plantearte preguntas. Una persona nos decía, es que yo no puedo dejar de sufrir porque no se murió, y decía así esta palabra, no se murió un perro, o sea, es una persona, ¿no? Y le parecía como muy drástico que ya el mundo siguiera y ya no, sí, o sea, la vida sigue y entonces esa persona, ¿qué? O sea, no importa, o sea, como que ese era su sufrimiento que tenía esta persona. Y de hecho duró mucho tiempo y creo que todavía, ¿no? Entonces ahí ella tiene que trabajar la resignificación, ¿no? Claro, y la aceptación. Y no porque sales al mundo exterior a hacer actividades o trabajar, eso no quiere decir que no tengas ese dolor o no lleves ese dolor dentro de ti. O sea, sí lo llevas, pero aprendes a vivir. Aprendes a vivir con esa pérdida, aprendes a vivir con la ausencia de esa persona que tú amaste mucho. ¿Y no será un tema de sentirte culpable por sentirte bien? O sea, por ejemplo, me refiero a que, por ejemplo, usted nos dice, no, pues yo voy a la montaña, me siento bien. Entonces, a lo mejor internamente algunas personas se sienten mal porque dicen, es que cómo voy a estar bien si esta persona murió, ¿no? Pues es que uno se tiene que dar el permiso. Por ejemplo, de sonreír, de convivir con los demás. O sea, no importa que estés en ese proceso. ¿Y eso de llevar el luto todo el tiempo? Pues ahí está. O sea, todo el tiempo.
O sea, ya estamos hablando de un duelo no resuelto. Porque yo conozco señoras así que perdieron a su esposo y ya, o sea, viejitas, ¿no? Ya están viejitas, duraron 30 años así y siempre de negro, por ejemplo. Porque no, pues, o sea, nunca superaron no que a lo mejor anduvieran llorando todo el día, no, porque como dice usted, al final el dolor se transforma. O a lo mejor ya se transforma en otra cosa y no es que estén llorando, pero todo el tiempo están de negro, por ejemplo. ¿Eso es sano o...? No, no es sano. Fíjate, yo hace poquito me fui, aquí en la iglesia hay un grupo de viudas que una vez o dos veces al año salen a pasear, por ejemplo, van a la en peregrinación a Ciudad de México, y de ahí se pasan, no sé, se fueron este año a Xochimilco, me invitaron y me fui. Y contrataron un mariachi y estuvieron felices, contentas, y yo tenía que 5 meses y viví con ellas, o sea, la alegría, porque en realidad cuando tú conoces a Dios, esa tristeza, la puedes vivir, pero se convierte en la alegría, porque tú tienes esa esperanza de que un día tú lo vas a ver, que tú vas a llegar al cielo y lo vas a ver, y que estás allá con el Creador, contemplándolo cara a cara. Yo también conozco gente que era muy, no sé qué era muy de la iglesia y cuando tuvieron una pérdida, pues se alejaron de la iglesia. Sí, porque se quedaron en la etapa del enojo, porque en la etapa del enojo, de la ira, muchas veces las personas se quedan ahí y se enojan con Dios porque se lo llevó, se enojan con la gente que está cercana a ellos, y no pueden superarlo, entonces se quedan en esa etapa y se encierran, a veces se encierran, hasta que puede venir alguien y pueden platicar con ellos y decirle pues que no es una decisión correcta el estar enojados con la gente de la iglesia o estar enojados con Dios, porque pues Dios no tiene nada que ver ahí. La vida, o sea, nosotros nacimos y tenemos una fecha de nacimiento más una fecha de caducidad, pero va a llegar. Entonces tenemos que estar preparados para eso. O sea, sí, porque no todo es principio de placer, no todo es felicidad. Claro. Y de todas formas, bueno, también decían un autor, ahorita no recuerdo el nombre, pero que como lo único seguro que tenemos es que vamos a morir. Que vamos a morir, así es. ¿Cuándo? Pues quién sabe, pero mientras tanto, pues disfrutar la vida y lo que se tenga que hacer. Sí, disfrutar la vida, vivir en aquí y en la hora, como si fuera el último día de tu vida, estar bien con la gente cercana y con la gente que está a tu alrededor y contigo mismo. Lo más importante es contigo mismo y luego con los demás. Usted me decía en un principio que durante estos 9 meses ya no hizo acompañamientos de tanatología. Eso, ¿por qué cómo se sentía o qué hizo que mejor prefiriera no? Mira, me centré primero en estar yo bien, ¿sí? Porque al principio pues sí, estaba en la tristeza y sí, el llanto me afloraba, en cualquier recuerdo, o iba por manejando y me acordaba y lloraba. Entonces, si yo voy a ver a un doliente que está en la misma situación que yo, pues no es correcto que yo esté llorando con la persona que estoy atendiendo. Entonces digo, primero me voy a curar yo, sanar yo, y luego ya posteriormente voy a tratar o a retomar otra vez mi camino de la tanatología. Y como tengo ahorita muchas ocupaciones o muchas responsabilidades en el negocio, me quiero centrar primero en el negocio. Y bueno, es que eso también en la parte de la psicología, en el podcast pasado con la psicóloga Vania también nos hablaba sobre eso de hacerte cargo primero de ti, de tus sentimientos, tus emociones, igual dentro del coaching, cuando uno, pues es que es muy fácil decir o echar culpas a los demás de, ¿por qué Dios te lo llevaste? O ¿por qué el doctor lo entubó, no? O lo que sea. Es más fácil como aventarlo para otro lado a hacerte cargo de lo que es tuyo y pues eso corregirlo, ¿no? Pues sí, obviamente como siempre vamos a tener un mejor resultado si nos centramos en nosotros mismos.
Bueno, no sé si usted quisiera comentarnos como pues ya algunos tips o algunas cosas que le han servido. Ya nos decía del libro Persiste. ¿De qué autor es? Es de un religioso. Es de un Sí, religioso. un religioso Ajá. de guadalupano o del Ajá. Espíritu Santo, algo así. Ajá. Y me lo vendieron en la librería del Apostolado de la Cruz. Okay. Y alguien lo hizo por ahí. Entonces, vienen puros ejercicios prácticos. Y yo soy muy práctica. Okay. O sea, trabajo aquí y a la hora y hago ejercicios de, por ejemplo, cómo me veo a 5 años, cómo me va a 3 años, y así. O sea, me planteo metas a corto plazo y trato de cumplirlas. Okay. Entonces, mantenerte ocupada y teniendo metas. Uh-huh. Y lo más importante, pues venir a la iglesia o conocer a Dios. Aunque seas de cualquier otra religión, lo más importante es buscar a Dios. Bueno, entonces, pues pudiéramos decir que es una que sería, pues vivir todas las etapas, ¿no? Uh-huh. Primero, sí, vivir todas las etapas. Luego la otra es acercarte a desarrollar tu vida espiritual, independientemente de la religión que tú profesas. Y si en realidad necesitas ayuda, o sea, de un tanatólogo porque crees que no puedes salir, hay que buscarla. Hay que buscarla. No medicarte, porque el duelo, todo lo que estás atravesando, todos los sentimientos y la gama de estos sentimientos que la ira, el enojo, la tristeza, la angustia, esos son sentimientos normales, okay, que poco a poquito van a ir desapareciendo. Okay. También hay otros síntomas a nivel físico, por ejemplo, que te presentas insomnio, pierdes el apetito. Yo, por ejemplo, bajé como 5 kilos porque no comía como ahorita ya estoy comiendo bien. A nivel cuando estás triste, tu cuerpo se refleja. Por ejemplo, mis movimientos antes eran así un poquito como torpes o como que no podía caminar a prisa. Entonces por eso dije, no, pues me voy a activar y empecé a caminar 5 kilómetros todos los días. O sea, hacer ejercicio, el correr, eso también te ayuda. Estimula la hormona de la felicidad. La dopamina. La dopamina. Sí, pues mover el cuerpo siempre va a ayudar porque pues hace que, no, sí, justamente cuando estás en la tristeza o tu cuerpo siempre tiende a irse, pues a cerrarse, ¿no? En lugar de moverse más, ¿no? Sí, y al final mueves las energías que también hay, ¿no? ¿Y qué hay ahorita se me ocurrió, qué hay de eso de, sacar las cosas de la persona? Ya ve que luego a veces dicen, no, pues es que ya, por ejemplo, del closet, todo eso, esas cosas también pueden ayudar o no. O sea, en la tanatología es parte de a lo mejor un proceso o solo si la persona quiere que con eso cree que le puede ayudar a avanzar. No sé. Yo creo que llega un momento en que uno decide decir, o sea, para qué, si a alguien le sirve las camisas, los pantalones, o sea, los puedes regalar. Y a mí me los pidieron sus hermanos, sus camisas. Entonces dije, pues sí, o sea, ¿para qué las quiero? Como más o menos tienen el mismo cuerpo, se ponen las camisas. Okay. Y no me despierta ningún sentimiento así de que digo yo, ay, o sea, no. O sea, digo, qué bueno que las esté usando. Y sus hermanos me pidieron su ropa y sí, se las dio las camisas. Sí. Pero llega un momento en que tú, pues pasaron 3 meses y se las di. O sea, no fue que luego dije, ya no va a deshacer, no. Claro. Sí, porque al final del día, pues son las cosas de él y es parte del apego que había hacia la persona, ¿no? Muy bien. Bueno, pues no sé, me dio mucho gusto platicar con usted. Qué bueno que nos compartió esta experiencia que tuvo y se lo agradezco porque mucha gente, pues no es tan sencillo hablar de estos y más pérdidas de una pareja. Decían que a veces duele mucho más la pérdida de un esposo que a lo mejor de un padre, de alguna otra persona, una madre, porque pues es la persona que está con nosotros durante mucho más tiempo, e inclusive a veces hasta la gente que se casó súper joven,
pues dura más tiempo viviendo con esa persona que con su propia familia. Le agradezco mucho que nos haya abierto su corazón y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme y espero que esta experiencia les ayude. Claro que sí. Bueno, gracias. Espero que te animes a mandarme tus reflexiones, experiencias, lo que gustes para compartirlo durante los podcasts. Dime también de qué otros temas te gustaría que habláramos. Todo esto al correo contacto@reflexivos.com. Sígueme en mis redes sociales. En Facebook estoy como Cintia Sánchez, Coach Ontológico, y en YouTube como Reflexivos Podcast. Dale like y suscríbete. Y si tienes ganas de leer un rato, tengo algunos artículos interesantes en mi página www.reflexivos.com. Y bueno, gente, con esto nos despedimos. Hasta volvernos a escuchar.